Si previamente veíamos el vídeo para clasificar infinitivos dentro del pack las cajas conjugadoras, ahora os voy a enseñar la presentación PowerPoint de soporte que nos va a servir para conjugar y que va a complementar a todos los materiales que aparecen en esta entrada, desde lo que serían las cajas, los mini libros, los carnets y los centros de mesa. Entonces, bueno, pues vamos a ver un poquito la explicación de cada uno de ellos, pero previamente vais a tener aquí una diapositiva con los enlaces a la entrada del blog y también al pack, el cuelgaverbos y el rincón reto por si queréis complementarlo. Como es una diapositiva bastante larga, bueno, pues tenéis aquí los distintos materiales para que vayáis a la diapositiva en función de bueno, pues lo que queréis trabajar ese día con los peques. Y tendríamos aquí unas diapositivas con unas chuletas para que veáis distintas opciones que podemos llevar a cabo a la hora de conjugar y clasificar en las cajas y en el resto de materiales. De todos modos, todo va a estar explicado en la entrada del blog, así que si tenéis alguna duda, os recomiendo que os paséis por allí para verlo. También os dejo esta diapositiva para la rutina de responsable, que bueno, yo siempre la llevo a cabo en la clase con los peques porque me gusta escoger a dos que sean los responsables y encargados de ayudarme o ayudar al resto de compañeros cuando llevamos a cabo las distintas actividades, y la verdad que a ellos les encanta. Y bueno, pues yo por ejemplo les entrego carnets, también tenemos una tabla de registros para entregar una especie de premios al final de la sesión. Entonces bueno, pues es una manera de mantenerles motivados. Entonces lo que voy a hacer en este vídeo, es enseñaros el formato de presentación mixta, ¿vale? Porque vais a encontrar 4 presentaciones. Una para clasificar y conjugar infinitivos en AR, otra infinitivos en la tercera para infinitivos en IR, y ya después tendríamos esta que sería la mixta, que incluye los 3 tipos de infinitivos. Entonces yo lo que os recomiendo es que ya llevéis a cabo los juegos que aparecen en esta una vez que los peques están familiarizados con la conjugación de la primera, segunda y tercera, ¿no? Porque claro, esta ya es un poco más complicada. Pero bueno, la estructura es siempre la misma, ¿vale? Así que lo que haré será explicaros esta y ya después vosotros pues podéis escoger la presentación que queráis. Bueno, pues mirar. Tendríamos aquí la diapositiva de la bienvenida, la del responsable para escoger a los ayudantes y ya después también los saludos, porque a mí siempre me gusta pues empezar la sesión practicando un poco los saludos y también ver las emociones y cómo nos sentimos en ese momento. Entonces, lo que he hecho es añadiros brevemente un par de diapositivas para que practiquéis. En este caso tendríamos que unir las caras con la expresión correspondiente. Entonces, pues los peques darían clic con el ratón izquierdo. Si tenéis la presentación para la pizarra digital, pues un peque puede venir al centro y tocar la carita para que se mueva hacia la palabra correspondiente. Entonces imaginaros que tenemos, por ejemplo, fatal. Bueno, pues, ¿veis? Se movería. Y así con el resto. Lo que podéis hacer es dar clic al vídeo, ¿vale? Y el peque o responsable dice paro y así en parejas pues todos practicarían a preguntar ¿cómo estás? Y en este caso a responder estoy fatal, gracias. ¿Y tú? Y bueno, nosotros lo que hacemos es también hacerlo a nivel grupal, añadiendo, por ejemplo, el nombre de un peque y decimos Pedro, 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 ¿cómo estás? Pedro, 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 ¿cómo estás? Entonces el peque que le toca pues tiene que responder. Y la verdad que les gusta mucho porque entre ellos van señalándose los unos a los otros y así, bueno, pues les motiva, ¿no? Vais a encontrar también la opción para los plurales, pero vamos, que la dinámica es la misma. Y bueno, ahora ya vamos a pasar a lo que sería la parte de la gramática de esta presentación. Siempre son las mismas en cualquiera de las modalidades que escojáis, ¿vale? Entonces, en este caso sería hoy yo aprendo a conjugar infinitivos terminados en ar, ir. ¿Veis? Y aquí tendríais las terminaciones.
Yo no me voy a parar a explicarlo con detalle, pero lo que podéis hacer es sacar a un peque la pizarra para que lo vaya leyendo o leerlos todo a nivel grupal. Y ya después le explicaríais en qué consiste, bueno, pues lo que sería la conjugación, ¿no? Digamos que esto es solo un soporte para que vosotros llevéis a cabo la sesión. Y aquí, ¿veis? Tenemos un poco más de la explicación con la diferencia entre lo que sería el infinitivo y después el verbo conjugado, ¿vale? Si seguimos, tendríamos aquí pues una diapositiva que siempre pongo para romper un poco el hielo y llevar a cabo diálogos, de modo que los peques pueden en parejas turnarse a preguntar y responder. Y a mí me gusta porque, bueno, pues les ayuda a, como os decía, romper un poco el hielo y entre ellos pues dialogar. También lo podéis hacer de modo que una vez que terminan lo que sería el diálogo en parejas, pues algún voluntario sale al centro de la clase y se lo enseñan al resto. Bueno, si seguimos ya tendríamos la diapositiva en la que vamos a repasar los infinitivos antes de pasar a lo que sería la conjugación. En este caso vais a tener tanto para infinitivos en ar, er, ir, pero como os comentaba, vais a encontrar las presentaciones para cada uno de ellos. Así que si no queréis trabajar los tres al mismo tiempo, pues podéis escoger. Lo que tendremos que hacer es hacer clic en la tecla Enter para que vayan apareciendo. ¿Veis? Y los peques, bueno, pues pueden ir leyendo y añadiendo los gestos. Si ya utilizáis esta presentación y los peques ya están familiarizados con los infinitivos que han visto previamente, pues podéis hacer como un repaso, ¿no? Les decís el número 1, en este caso ellos tendrían que decir aprender y daríamos clic para comprobarlo. Y así sucesivamente. Y bueno, esto lo pueden hacer los responsables que salen al centro y son un poco como los mini profesores, ¿no? De modo que van preguntando a otros compañeros. Entonces, bueno, voy a seguir rapidito. Ahora, para seguir repasando, tendríamos el juego de emparejar y nada, simplemente podéis decir un número y un tipo de infinitivo y ellos tienen que señalar el infinitivo para que se mueva hacia la casilla correspondiente. Imaginaros que hacemos el número 6 de infinitivos en ar. Entonces sería hablar y se mueve hacia la casilla. Si queréis podéis decir un número, pero no dar la consigna de qué tipo de infinitivo y así entonces el peque que, por ejemplo, salga al frente de la clase tiene que marcar los tres. Decimos, por ejemplo, no sé, toda la clase dice ¿qué número es? Y entonces otro dice el número 2. Pues por lo tanto tenemos que hacer cocinar, beber y compartir, ¿vale? Y así pues podéis seguir haciéndolo hasta completar las 3 tablas. Ahora ya a continuación tendríamos el juego de estatuas musicales que siempre incluyo porque la verdad que les gusta un montón. Y nada, la idea pues es muy sencilla, vais a tener los 3 altavoces. Yo le he puesto 3 números porque yo lo que hago primero es hacer una votación a nivel de clase para que escojamos la música que vamos a utilizar. Entonces, uno de los responsables va a ser el encargado de dar clic con el ratón izquierdo en el altavoz y después también pararlo. Toda la clase va a bailar y cuando la música paro, pues el responsable dice un número y entonces el resto tiene que convertirse en estatua y decir el infinitivo al tiempo que hace el gesto. Mirad, vamos a hacer un ejemplo. Pues toda la clase baila y de repente paramos la música, paro. Pues todos se quedan como estatuas y un peque dice, por ejemplo, el número 5 de los infinitivos en ar, o bueno, o la consigna que vosotros queráis que practiquen, ¿vale? Entonces, en este caso, toda la clase diría estudiar y haría el gesto. Pero si queréis, podéis decir un número sin dar en la consigna de qué tipo de infinitivo y así pues harían los 3. Por ejemplo, imaginaros que decimos el 6. Entonces harían hablar, deber y escribir. Y la verdad que, bueno, a mis peques les encanta porque yo lo que hago es les llevo pues gafas, pelucas, bueno, pues accesorios para convertirlos un poco, no sé, hacer como una especie de fiesta. Entonces, la verdad que siempre triunfa. Y mirar, muy parecido a este vais a tener
lo mismo, pero con el dado. Entonces, un peque, cuando pare la música, da clic en el dado, dice paro, y ahora saldría el verbo comprar, ¿vale? Y entonces tendrían que hacer pues ese gesto y también decir el infinitivo. Bueno, y ahora ya pasaríamos a introducir lo que sería la conjugación. Entonces vais a tener esta diapositiva que dice: yo aprendo oraciones con sujeto y verbos en ar, er, ir. Y aquí, bueno, pues una explicación muy breve para que reflexionéis sobre lo que es el sujeto y lo que es el verbo. Una vez más no me voy a parar, pero bueno, vosotros lo explicaríais a los peques y ellos pueden salir a la pizarra para leerlo. Lo que he hecho es añadiros aquí esta diapositiva, en este caso es con infinitivos en ar, para que los peques recuerden un poco cómo se forma el presente de indicativo. Entonces, mirad, voy a hacerlo rapidito, pero daríamos clic y van a ir saliendo las distintas explicaciones, ¿no? Hasta ahora tener ya la tabla con los ejemplos. Mirad, yo celebro, tú celebras, vamos haciendo clic, él, ella celebra, nosotros celebramos. Si, por ejemplo, ellos ya lo saben, pues podéis hacer que, no sé, lo escriban en una pizarra o lo escriban en alguno de los materiales que están incluidos en este blog, como puede ser los carnets o los mini libros. ¿Veis? Y también podéis utilizarlo para comprobar la respuesta. Ahora lo que tenemos ya sería la tabla para los tres tipos de conjugación. Como os comentaba, si queréis solo hacer, por ejemplo, la primera conjugación en ar o la segunda o la tercera, es decir, por separado cada una de ellas, vais a tener las presentaciones individuales, ¿vale? Pero bueno, en este caso, como estamos viendo la opción mixta, pues tenemos las tres. Y nada, esta tabla es para, bien sea repasar o entre todos, aprender las terminaciones. Haríamos clic y van a ir apareciendo, ¿veis? Ahora vamos con la segunda, voy a hacerlo rapidito y así la tercera. Así que os va a servir para explicarla. Tendríamos ahora el juego de emparejar, simplemente, pues nada, daríamos clic en la forma conjugada para que se mueva hacia la casilla correspondiente. Entonces aquí lo podéis hacer o bien sea verbo por verbo o de manera mixta, es decir, vamos a hacer, por ejemplo, todas las formas que se correspondan con el sujeto tú. Sería, por ejemplo, tú comes para la segunda, tú miras para la primera y tú abres. O si no, por ejemplo, podéis hacer completa el verbo mirar. Entonces un peque sale a la pizarra y tiene que completar cada una de las formas. Yo miro, tú miras, él, ella mira, nosotros miramos, vosotros, vosotras miráis, ellos, ellas miran. Así que lo podéis completar pues como queráis. Si seguimos tendríamos ya esta tabla que os va a servir como diapositiva de fondo, pues cuando llevéis a cabo algún juego, si queréis que los peques la tengan como soporte. Y después también he añadido esta, que podéis utilizarla para, no sé, que un peque o tres peques vengan a la pizarra digital de la clase con el boli y vayan completando pues cada una de las formas conjugadas. Bueno, y ahora ya pasaríamos a los juegos para practicar la conjugación, tanto en presente como en cualquier tiempo verbal. Mirad, este sería el de dialogar, que tiene pues el soporte de la tabla. Lo que tendríamos que hacer es clic en cada uno de los verbos, perdón, de los verbos no, de los vídeos. Y a ver, vamos a darle clic, clic, y haríamos paro, paro. Y en este caso tenemos la opción tú, correr. Por lo tanto, los peques lo que tienen que hacer es conjugar el verbo correr con el pronombre tú. Por lo tanto, sería tú corres. Entonces pueden venir aquí a la segunda columna y comprobar. Lo podéis hacer a nivel oral, pero también a nivel escrito en cualquiera de los materiales incluidos en esta presentación, bien sean los mini libros, los carnets, en las bases de las cajas, lo que se os ocurra, ¿vale? Incluso en los cuelgaverbos, bueno, en cualquiera de los materiales vistos en este pack y que vais a encontrar en el blog. Ahora, si seguimos, vamos a tener con la misma idea
esta diapositiva, pero ya va a ser para conjugar no solo en presente indicativo, sino en cualquier tiempo verbal. Mirad, haríamos clic una vez más en los vídeos. Hacemos paro, paro y ahora tenemos el dibujar. Si lo queréis hacer en presente indicativo, pues sería el dibuja, pero si no, podéis decirle cualquier otro tiempo a vuestros peques y ya después ellos pues lo dicen a nivel oral o lo anotan a nivel escrito en cualquiera de los materiales que os comentaba previamente, van a estar incluidos en este blog. A ver. Bueno, y ahora vamos a tener la misma idea, pero van a ir variando los dados, de modo que vamos a aumentar en complejidad. Al inicio teníamos el soporte, como veis, del dibujo y la palabra escrita. Ahora vamos a tener solo el dibujo, tanto en la opción de presente indicativo como, en este caso, cualquier tiempo verbal, pero también vais a encontrar lo que tiene solo la palabra escrita. Mirad, ¿veis? Y así podéis escoger las que queráis. Ahora ya seguiríamos practicando la conjugación con el juego de la silla caliente, que bueno, pues este es muy sencillo. Simplemente colocáis una silla delante de esta diapositiva en la pizarra digital y entonces un peque se sienta en ella. Lo que hacemos es pues escoger la opción paro, paro. Y lógicamente el peque que está de espaldas a la pizarra no puede ver qué opción es, pero el resto de la clase sí. Entonces, el resto de peques tienen que hacer los gestos que se correspondan a nosotros, y en este caso sería corremos, para que el peque que está sentado en la silla lo adivine. Entonces vais a encontrar, mirad, el juego con los dados también que van a ir cambiando. Vamos a tener los dados que son con solo el dibujo, lo que sería el infinitivo, y con la palabra escrita. Entonces, cuando el peque está sentado aquí en la silla, podéis escoger a otro que venga al centro y con el bolígrafo de la pizarra digital escriba aquí la forma correspondiente, ¿vale? Y así el resto de la clase la tiene a mano. Ahora ya pasaríamos al juego de las brujas silenciosas, que este es, bueno, pues un éxito en las clases y nada, es muy sencillito. A la hora de explicar parece más complicado, pero una vez que le pilláis el truco, nada, es muy fácil. Escogeríamos a 3 peques que van a ser los encargados de convertirse en brujas. Entonces salen al centro de la clase y se colocan cada uno delante, bueno, pues de su cuadradito aquí, ¿no? Entonces sería la bruja 1, 2 y 3. La bruja 1 hace clic en los dados y los para ver qué opción le sale. Entonces sale nosotras aprender y tiene que conjugarla. Yo lo que hago es les entrego las gafas monstruosas o bueno, otro tipo de gafas en función de la temática, pero también pueden ser las gafas SVO de oraciones. Y lo que tienen que hacer es en esas gafas escribir pues la forma correcta. Nosotras aprendemos. Y así el resto de brujas. Bueno, pues una vez que las 3 brujas están listas, bueno, si no queréis utilizar las gafas, simplemente pues pueden escribir en la parte aquí superior de la pizarra la forma conjugada y así el resto de la clase lo ve. Como os comentaba, una vez que las brujas están listas, van a dar una consigna del tipo buenas noches, a dormir, hasta mañana, y el resto de la clase hace como que duerme. Entonces se pone con la cabeza hacia abajo, apoyada en la mesa y, bueno, pues duermen. Entonces pondríamos música de misterio y las brujas se van moviendo silenciosamente. Cada una de ellas tiene que tocar la cabeza o la mano de otro compañero. Y cuando ya las 3 han tocado cada una a un peque, vuelven a su posición inicial, pararíamos la música y dan la consigna de buenos días o a despertarse y el resto de la clase, bueno, pues se despierta. Entonces los 3 peques que han sido tocados tienen que levantarse y adivinar qué bruja ha sido. Y para ello no van a decir el nombre del peque, tipo, no sé, Pedro, Sara, María o como se llamen, sino que van a decir el verbo conjugado. Entonces, por ejemplo, me ha tocado la bruja, nosotras aprendemos, ¿vale? Y ya después, si aciertan, pues cambiarían roles. Y bueno, pues la verdad que les encanta porque además aparte yo les llevo sombreros de bruja, guantes y les gusta un montón.
Y bueno, vais a encontrar esta opción con los vídeos que van variando. En este caso, como veis, solo tendríamos la palabra escrita y ahora aquí el dibujo, ¿vale? Bueno, y ahora ya pasaríamos a ver los distintos tipos de cajas para que los montéis y los preparéis. Entonces siempre incluyo esta diapositiva para expresar gustos. Y ahora aquí ya tendríamos pues, los ejemplos de cajas. En este caso tengo ejemplo de caja mixta que tiene en la base, bueno, pues los 3 tipos, pero en función de las cajas, de la presentación que escojáis, pues vais a encontrar cajas para infinitivos en AR, en ER y en IR. Es decir, la base solo aparecería cada una de las terminaciones para dicho infinitivo. Y bueno, aquí tendríamos distintos ejemplos. ¿Veis? Este lo podéis utilizar como hoja de respuesta. Incluso si, por ejemplo, le cortáis un papel adhesivo transparente y lo pegáis en la base, pues podéis utilizar las cajitas para responder cuantas veces queráis. Entonces, en el blog os explico cómo funciona el juego de las cajitas con la manualidad, pero bueno, es muy sencillo, simplemente escogeríais un infinitivo de cualquiera de los materiales. Mirad, de hecho, a ver, creo que tengo una explicación aquí, sí. Sí, pues escogeríais un verbo, bien sea de los verbos escritos en los botes llaveros, cuelgaverbos o cualquiera de los dados, y los peques tienen que conjugarlos, bien sea pues en las hojas conjugadoras o en las tarjetas. Después aquí tendríais también las cajas, las conjugacajas de Pascua o cualquier ocasión, por lo tanto podéis conjugarlo en los huevos y clasificarlo después en las cajas, ¿vale? Así que en el blog está todo explicado y vosotros podéis escoger las opciones que os apetezcan. Lo único que, bueno, pues aquí os pongo los juegos PowerPoint para acompañar la manualidad. ¿Veis? Y ahora que tendríamos aquí un ejemplo para conjugar. Mirar. Usando, bueno, pues la idea de las hojas conjugadoras. Nada, daríamos clic a los vídeos y hacemos paro, paro. Y en este caso sale el verbo vivir, sabemos que es de la tercera conjugación, y el pronombre tú, por lo tanto el peque tendría que anotar la forma correspondiente. Tú vives. Lo podéis hacer en cualquiera de los materiales vistos o en este caso en las hojas conjugadoras y también incluso podéis hacerlo de modo que sacáis a un peque a la pizarra y va escribiendo la forma correspondiente. También se me ocurre que podéis hacer una competición por equipos, de modo que entregáis a cada equipo un set de cajas y ellos tienen que ir escribiendo la forma correcta, de modo que el primer equipo en hacerlo pues se lleva un punto. ¿Y qué más? Vamos a seguir. Mirad, aquí ya tendríamos un ejemplo de la hoja conjugadora que vais a encontrar en distintos formatos. Y bueno, como os explico en el blog, las podéis plastificar y así os duran para más de una ocasión, tanto como si las queréis usar para el presente indicativo como para cualquier tiempo verbal. Y bueno, pues aquí tendríamos los dados, una vez más, ¿veis? Para que se hagan distintos infinitivos y los conjuguéis. Y después también, bueno, pues clasificarlos en las cajas. Tendríais aquí esta diapositiva que podéis utilizar de fondo para que los peques, vengan a la pizarra y conjuguen un verbo que les digáis. Y esta es la misma, pero aquí también tienen que escribir los pronombres sujetos. Y bueno, pues tenemos aquí esta opción que ahora ya sería con el dado. Entonces, en función del verbo que salga, por ejemplo, paro, comprar, pues ellos tienen que escribir la forma conjugada. ¿Y qué más? Ajá, tenemos el juego de verdad o mentira, que ahora ya la diferencia es que los vídeos, los verbos, tienen formas conjugadas, por lo tanto tenemos que ver si son verdad o mentira, es decir, si están correctas o no. Mirad, paro y paro. Sería vosotros buscáis. En este caso vemos que está correcto. Paro. A ver. Paro, paro. Vosotros comes. Entonces, en este caso sería incorrecto. Sería vosotros coméis. Y bueno, pues los peques lo que tienen que hacer es en las hojas conjugadoras o en cualquiera de los materiales, pues ir escribiendo las formas verbales correctas. ¿Y qué más vais a encontrar? Este juego, bueno, este era con 3 columnas que no os he explicado, pero podéis hacer como una especie también de, bueno, pues de competición, ¿no? También sacáis a los peques, podéis sacar a 3 peques a la pizarra y cada uno pues tiene su columna.
Y mirar, aquí tendríamos este, que sería, bueno, pues muy similar, pero bueno, con un formato distinto. Digamos que no tiene la tabla para responder. Y ahora lo que he hecho es la misma idea de juego con verdad o mentira, pero ahora el dado incluye dentro de lo que sería el dado los 3 tipos de conjugación, ¿vale? Entonces, mirar, vamos a dar a este. Como veis, tiene para los 3 tipos. Entonces digo paro y paro. Y en este caso sería tú buscáis. Vemos que es incorrecto, entonces los peques tendrían que escribir la forma correcta. Tú buscas. Y mirar, la misma idea, pero ahora ya solo aparecería un dado que incluya los 3 tipos. Y aquí lo mismo. Vamos a hacer un ejemplo para que lo veáis. A ver. Paro, paro. ¿Veis? Ellas coméis. Entonces sería falso, mentira, o bueno, incorrecto, como queráis decir. Y sería ellas comen. Y bueno, pues vamos a seguir. Y ahora ya pasaríamos a los mini libros. Vais a encontrar distintos formatos. En este caso para el presente indicativo. Como veis, esta es una versión completa, pero hay muchos modelos para que escojáis el que más os guste. Hay algunos que tienen más gramática, otros menos, así que bueno, como queráis. Y aquí veis, tiene un espacio para utilizar como hoja de respuesta y que los peques vayan escribiendo las formas conjugadas. Y lo vais a encontrar tanto para el presente indicativo, como os decía, como para cualquier tiempo verbal. Este lo tenéis con las 3 columnas, incluso mirar personalizable, pero también lo vais a tener con una opción que es solo una columna y aquí pues en blanco para que escribáis lo que queráis. Y ya, ¿qué más tenemos? Pues tendríamos los carnets, que mirar, vais a encontrar 2 caras, sería la cara A y la cara B, entonces podéis imprimir por ambos lados y también aquí vais a tener pues como una hoja de respuesta para cualquier juego de conjugar. Y una vez más lo podéis plastificar, o pegar un trocito de papel adhesivo transparente y así os dura para múltiples juegos. Y ya la parte interna que viene, pues esta sería una versión completa y tiene pues la tabla, pero una vez más la vais a encontrar pues para personalizar y pues utilizar con cualquier tiempo verbal. Entonces, bueno, todo esto está explicado en el blog, ¿vale? Lo que serían las manualidades, así que no me voy a extender. Y ya también tendríamos otra opción para conjugar los juegos de mesa, que además os van a servir para poner retos y colocar en el rincón reto, de modo que, no sé, pues podéis poner conjuga la primera y tercera persona del verbo comer o conjuga el verbo cantar, lo que se os vaya ocurriendo. Entonces os explico la rutina del profesor, del mini profe, y también, bueno, pues podéis utilizar los centros de premios y así pues que a cada semana o cuando os ocurra podéis escoger un ganador de los que hayan respondido al reto. Entonces, bueno, lo único que comentaros que con los centros de mesa vamos a tener distintos juegos PowerPoints, en este caso 2. Mirar, este sería la versión mixta, pero como os comentaba vais a tener específicos para infinitivos en AR, infinitivos en ER e IR si utilizáis las presentaciones independientes, ¿no? Pero bueno, en este caso ya os pongo un ejemplo con los 3 tipos. Mirar, pues aquí tendríamos 4 opciones. Haríamos, por ejemplo, clic en el vídeo y en el verbo. Empecemos paro, paro. Y entonces, bueno, pues en este caso sería ellas compartir y lo que pueden hacer los peques es escribir la forma correcta en los centros. Podéis entregar o bien sea un centro a cada peque, pero también está la versión de minicentros, por lo tanto podéis entregar varios sets a cada uno de ellos. Entonces podéis proponer estos retos, podéis hacerlo de manera individual o también por equipos, de modo que entregáis a cada peque un centro y el primer peque en completar correctamente el centro con el verbo conjugado es el que se lleva un punto dentro del equipo. Pero también si queréis podéis hacer la competición por equipos, de modo que cada equipo tiene pues varios sets de centros o los que escojáis y el primer equipo en escribir la forma o formas verbales correspondientes es el que se lleva un punto.
Otra idea de juego que podéis hacer es uno de memoria, de modo que escogéis pues una o dos, bueno, podéis escoger las 4 secuencias o si no queréis pues las 4 pues podéis hacer 3 o 2 y entonces los peques lo que tienen que hacer es pues escribirla en sus centros y también pues si queréis memorizarlas, ¿no? Entonces imaginaros que hacemos 2, ¿no? Haríamos paro, 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 paro. Entonces, por ejemplo, se me ocurre incluso que podéis hacer un juego de rapidez. El primer equipo o peque que escriba la forma correspondiente en su centro, pues se lleva un punto, ¿veis? Entonces, pues son ideas que podéis ir haciendo. Y nada, ya si seguimos tendríamos el último juego que sería este de verdadero y falso, con los centros de mesa. Entonces, pues nada. Daríamos clic en el vídeo, paro, en el siguiente, paro y como veis, pues aquí tendríamos ella busco, vemos que no es correcto, entonces el peque debería de escribir la forma correcta en el centro o si queréis podéis escoger a un peque para que venga al centro de la clase y lo escriba aquí en la pizarra y bueno, pues lo podéis utilizar para corregir. Y bueno, pues estas son un poco las ideas de los juegos que vais a encontrar en este pack, que espero que os gusten y os sirvan.